Desde ahora, Joan Monegro y un equipo especializado comparten con nosotros los temas más relevantes de economía y finanzas en la revista radial más actualizada. En el aire, iMoney Super 7. Gracias por estar aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7, el programa de economía y finanzas preferido por todos ustedes y también que esperamos cada día más sea para crecimiento de todos nuestros oyentes. Estimados, hoy yo quiero dar un poco de visión al respecto del trabajo que se está realizando en este programa y la intención de nosotros, que viene siendo principalmente que todos ustedes que nos escuchan y aquellas personas que nos ven a través de las redes sociales puedan aprender un poco más de economía y puedan entender un poco más de finanzas. Pero muchas veces nos quedamos con la idea de, bueno, esto se oye bien, simplemente se oye bien, pero no se entiende por qué es importante también o relevante hablar de finanzas, entender las finanzas y cómo esto de manera a ciencia cierta nos puede impactar dentro de nuestra realidad. Cuando uno ve en las redes sociales o en las opiniones generales, solamente se ve una opinión medio vacía en la cual uno dice, bueno, sí entienden que es necesario, pero tal vez el impacto positivo que tendría en sus vidas para aquellas personas que estén aprendiendo realmente de finanzas personales, finanzas empresariales, de proyectos, tal vez no se ve tan directamente. Entonces, entendiendo esto, hemos querido traer este tema un poco para ustedes. Y entre los puntos importantes para comenzar es poder entender el término de alfabetización financiera, que básicamente es que usted que me escucha, que nosotros en este programa ya somos muy diestros en términos financieros, pero hay gente que no. Y la diferencia principal entre estas personas que ya tienen una buena alfabetización financiera y las que no, normalmente van de la mano con, o sea, la diferencia principal va entre una diferencia significativa en la forma de organizarse, ya pensando a nivel directo, en la forma de organizarse y en la forma de organizar su vida. Además de esto también, un manejo muy diferente al respecto de las deudas. Y en las deudas o el manejo de las deudas hay otro factor muy importante que muchas veces no lo vemos, que es que el que sabe manejar bien sus deudas, el que sabe hasta dónde puede arroparse hasta donde le da la sábana, tiene una vida mucho más tranquila, tiene una vida con mucho menos preocupaciones y puede tener la mente trabajando arduamente para conseguir nuevas cosas. No necesariamente para llegar a fin de mes o trabajando solamente para pagar préstamos, sino más bien que se pueda hacer todo el ejercicio, ¿verdad? De yo poder organizarme, ganar más dinero, saber hacia dónde va, saber qué está sucediendo. Otro factor importante es en el impacto económico también de lo que sucede. Miren, a nivel económico, cuando nosotros como agregado, cuando el ciudadano a pie está bien, la economía está bien. Cuando todos nosotros estamos cómodos, la economía también va a estar más cómoda. ¿Y en qué sentido lo digo? Lo primero es una visión de un impulso positivo del sistema financiero general, en donde cuando hay una buena calidad de la o una buena cantidad de la ciudadanía con una alta calidad de educación financiera, normalmente esto impacta de manera positiva en las carteras de préstamos. ¿En qué sentido? En que la gente puede pedir más prestado a tasas menores, dinamizando e impulsando entonces la economía. Y además de esa parte, el sistema financiero está mucho más estable porque todo aquel que tiene educación financiera sabe la relevancia y la importancia de no caer en morosidad. Por lo tanto, las carteras también son carteras mucho más saludables.
Son estructuras financieras mucho más saludables. Y cuando vemos estos vehículos funcionando mejor, la economía en general puede tener beneficios, entre ellos poder bajar la tasa de interés porque el riesgo país o el riesgo humano de la ciudadanía se ve mermada, o sea que al final lo que hace uno en conjunto, lo que hacemos todos, nos podemos apoyar a todos y lo hacemos todos bien. Otro asunto interesante son que cuando nosotros hablamos de educación financiera hay un acápite muy amplio de aprender a ahorrar y de aprender a invertir. Estos son conceptos que para usted como ciudadano, para usted como agente, como persona, le conviene en su vida, le conviene en el día a día, pero también le conviene a la economía. ¿Y cómo? Usted preguntará. Primero en el sistema financiero. Todo el dinero que usted logra ahorrar o logramos ahorrar dentro del sistema, en un primer lugar, se vuelve parte del dinero líquido que cuenta el sistema para poder hacer préstamos. Bien, eso está bien, eso es normal. Además de eso, normalmente el paso siguiente, después de lograr unos ahorros, son las inversiones. Y ahí es que tiene el gran impacto los buenos ciudadanos, o bueno, los buenos ciudadanos no. Si tú no tienes educación financiera, no te haces un mal ciudadano. Pero los ciudadanos con buena educación financiera, ahí tiene un alto impacto. ¿Por qué? Porque esas inversiones se transforman en inversiones productivas. En otras palabras, inversiones en donde el dinero va a donde tiene que ir para mejorar la productividad de algún proyecto. Ya sea usted comienza a producir un producto nuevo, eso es bueno, o ya sea que ese dinero se le invierte a una institución que va a comenzar a aumentar su productividad, ya sea que ese dinero se le ha cedido a los bancos a nivel de inversión para que los presten más adelante, también ayudando a dinamizar la economía. O sea, todos estos factores que al final no solamente te beneficia a ti, porque si te están dando un retorno mejor, ¿verdad?, a tu dinero, que una cuenta de banco, usted te está invirtiendo y está usted feliz, pero no es solamente usted que va a estar feliz, sino también que eso, digámoslo así, el dinero es como el aceite que engrasa la, la estructura económica. Y mientras nosotros, todos, estemos en una mejor posición, pensando en invertir, pensando en ahorrar, teniendo la disponibilidad también para hacerlo, cuando nosotros lleguemos a ese punto, obviamente la maquinaria económica va a estar corriendo de manera acelerada. Rápido, rápido, rápido. Y para todos nosotros vamos a estar en una posición relativamente cómoda. Entonces, en ese sentido también, la educación financiera no es solamente un beneficio para el ciudadano a pie, sino también para la estructura general de la economía, generando así entonces, en primer lugar, un mayor nivel de ahorro, de inversión a nivel agregado, como ya mencioné, y también mejorando la estabilidad financiera de la estructura nacional. Esta relación muchas veces no nos damos cuenta de la importancia, pero ¿cuándo se puede ver o cómo se puede analizar este tipo de relación? Normalmente, cuando nosotros comenzamos a ver el PIB per cápita, es porque estos es porque estos factores se cumplen. ¿Qué quiero decir con esto? En países como en Estados Unidos, se ahorra y se mueve mucho dinero. Perdón, se ahorra y se invierte mucho dinero. Tienen mecanismos de ahorro, mecanismos de inversión. Allá también hay mucha deuda, pero es deuda, como ya le mencioné, relativamente barata. O sea, a un americano tú decirle una tasa de ahorro, de préstamo, de un 10%, tú casi lo estás ofendiendo. Para que lo vayamos entendiendo. O sea, para ellos un 10% es demasiado, es una locura, eso no se puede. Y por eso ustedes ven que ahora se habla de que en Estados Unidos hay una alta preocupación, porque
ellos tenían tasas demasiado bajas, mucha deuda, sí, pero con tasas muy bajitas que casi no la sentían. Ahora están en todo lo contrario. Tasas altas que sí les afecta y que tienen problemas. Esto ya fue por COVID, todavía que la están pasando eh, difícil en ese sentido. Y aquí va también un punto importante de todo esto que para mí es relevante. Nosotros, muchos de las estructuras financieras nacionales están en una campaña continua de educación financiera y nosotros también en este programa. Queremos educarlos a todos ustedes para que puedan sacarle el mejor provecho a sus finanzas. Pero esto tal vez fuera interesante no solamente desde el punto de vista del sector privado, sino también desarrollarlo desde el punto de vista del gobierno. Sobre todo porque buenas finanzas pueden aportar a que personas con menor cantidad de recursos se puedan organizar de una manera mucho más eficiente y tengan la capacidad de echar hacia adelante. Tengan la capacidad de echar hacia adelante. Entonces, ¿cómo vemos esta situación tan buena, tan positiva, que es necesaria? El gobierno pudiera comenzar a hacer sistemas educativos también integrando finanzas personales, tal vez no necesariamente dentro del marco educativo, ¿verdad? Sino tal vez como clases extra, tal vez como una estructura en la cual puedan reunirse con instituciones como universidades o incluso espacios de educación, ¿verdad?, financiera óptimas, que puedan de verdad educar a las personas, no solamente en cómo invertir a lo loco, que hay muchas instituciones que quieren enseñar es cómo invertir hasta dinero que no se tiene, sino más bien cómo hacer el buen uso de tu dinero, cómo tú te organizas, cómo tú comienzas a tener un fondo de emergencia, cómo tú comienzas a armar un presupuesto, cómo tú comienzas a hacer toda esta estructura económica, financiera, personal, ¿verdad? Para que tu vida pueda estar mejor. Y con esa visión, con esa idea, la República Dominicana puede impulsar muchísimo, que no lo digo yo, lo dicen los datos, pueden impulsar muchísimo el crecimiento económico. Por ejemplo, un dato importante que a mí siempre me llama la atención es cómo ha ido evolucionando el mercado de valores dominicano. Y digo evolucionando el mercado de valores no porque esté transformándose el mercado en sí, sino porque hay una mayor cantidad de personas participando. Una mayor cantidad de cuentas de corretaje aumentando año tras año, día tras día. Y esto es positivo porque te deja ver que la gente está buscando invertir de manera real, de manera positiva. Ahora, ¿cuál es el detalle que todavía debemos de ver? Que mientras más vayamos avanzando en esta estructura de mejorar nuestras inversiones, de que la gente esté más interesado, también hay otra parte que se tiene que ir reforzando, que es el llamado a las empresas a volverse públicas. Que se oye raro, ¿verdad? Un llamado a las empresas a volverse públicas. No es que el gobierno las controle, ¿no? Sino que vendan acciones, busquen financiamiento de una forma, con opciones distintas, puedan tener una realidad, ¿verdad?, más para crecimiento. Y sobre todo, para mí, el momento que todo esto va a transformar de manera real y positiva al país, va a ser en el momento que pequeñas empresas puedan comenzar a cotizar también en la Bolsa de Valores de la República Dominicana. ¿Por qué? Porque esto es una fuente de financiamiento muy, muy interesante, una fuente de financiamiento muy, muy buena para proyectos nuevos, para empresas que están iniciando, para empresas que quieren desarrollar un concepto, un proyecto
nuevos que tal vez no se están dando no lo saben, no se dan cuenta de la relevancia y la importancia de su proyecto hasta que lo puedan llevar a manera pública y que lo reafirme el mismo mercado. ¿Qué es lo que ha pasado con muchísimos negocios? Hay muchísimos negocios en los Estados Unidos que comenzaron muy pequeños, una idea, un concepto, la trabajaron bien, pero llegaron hasta un punto donde no pudieron seguir creciendo y necesitaban inversionistas. Buscaron inversiones. Miren las mismas historias que aparecen en Netflix de todas las plataformas digitales que ahora son monstruos, pero iniciaron pequeños. Iniciaron en un garaje, buscaron inversionistas, nuevos inversionistas, eh, todos estos factores para captar más dinero y poderlo utilizar para crecer. Y en nuestro país, todavía hasta esa parte de la educación financiera todavía nos hace falta. Porque la única forma de financiarnos que encontramos o que vemos viable siempre es deuda, deuda y deuda. Y la deuda se puede ver bien hasta cierto punto, pero tiene un sinnúmero de problemas. ¿Y cuáles son estos problemas? Bueno, que si usted la toma en un tiempo muy temprano, para usted puede ser que ahogue su negocio. Si la toma en un tiempo muy tarde, bueno, va a necesitar una mayor cantidad de inversión, una mayor cantidad de préstamo para poderlo de verdad potencializar. Por lo tanto, como se tienen que, aquí tampoco hay una estructura financiera en donde tú tengas flexibilidad real para poder hacer los movimientos deseados o, o los que te gusten o lo que tú quieres. Esto genera obviamente un estancamiento del crecimiento. En otras palabras, para que me entiendan más. Como yo tengo que pagar mensualmente todos los préstamos y tal vez mi producción dura 2, 3, 4 meses, esto lo pueden saber más los del sector agrícola, que sí tienen el Banco Agrícola, por ejemplo, para tener préstamos mucho más cómodos. Pero todo el otro que quiere pagar sus préstamos cada 3 meses porque no tiene el flujo de trabajo y necesita justamente el préstamo para conseguir ese flujo, entra en una etapa donde dice, ¿qué hago? Me ahogo, pido el préstamo, no encuentra cómo pagar los 2 primeros meses, entra en mora, entra en una situación grave, entra en una situación problemática. Y luego de todo esto, bueno, lo que es su inversión, lo que es su dinero, comienza a desaparecer. Por lo tanto, opciones como pueden ser acceder a un mercado de valores o encontrar una estructura de inversionistas que le llame la atención poder invertir en empresas dominicanas pequeñas, como lo que se conoce inversionistas ángeles en el extranjero. Y aquí también lo conocemos, pero que son a veces muy difíciles de acceder. Con estos cambios de paradigma pudiéramos tener un mercado de valores mucho más fuerte, una estructura económica mucho más acelerada. Y ahí vamos al inicio del tema del día de hoy, que es que la gente lo tenga como una opción, tenga la educación suficiente para entender que esta es una opción viable y es una opción positiva. Se lo pongo con un ejemplo mucho más fácil de visualizar. En todas las películas de inversiones, en todas las películas financieras, usted siempre va a ver a ese emprendedor buscando vender parte de sus acciones por dinero. Bien, en nuestro país nosotros queremos siempre quedarnos con el 100% de todo, sin entender que el dinero tiene un costo y el no tenerlo también tiene un costo. Y preferimos endeudarnos porque no tenemos tal vez una visión muy clara de cómo funciona ese sistema y no confiamos mucho también en las seguridades que nos debería de estar rodeando para los fines. Entonces, acabamos con deudas mucho más pesadas, con el 100% de las empresas, es verdad, pero con el 100% de los problemas también. Gracias por continuar aquí con nosotros en este su programa iMoney Super 7. Estimados,
Nosotros en el día de hoy también me gustaría que habláramos de un tema muy, muy importante. Y es que la República Dominicana presenta un problema grave. Y digo que es grave porque es un problema grave para todo el economista que quiere hacer unos estudios decentes, para todo el investigador también que quiere hacer unos estudios decentes. Y el problema grave es el problema de la gobernanza de datos en la República Dominicana. Nosotros tenemos varias normativas que regulan el acceso a los datos, pero no tenemos nada actualizado que permita un buen uso de los datos. Y aquí vuelvo con nuestros queridos senadores y diputados a recordarles que su trabajo es también mantener actualizado las leyes y que las leyes vayan acorde a las necesidades nacionales. Vamos a ver qué está pasando con los datos en la República Dominicana. Miren, a nivel de calidad de datos, nosotros tenemos problemas muy críticos en duplicación de registros, inconsistencias, falta de estándares y datos sobre todo desactualizados. Usted va a varias instituciones del gobierno que tal vez, y entiendo, tienen los datos en algún lado, pero no están publicados necesariamente en las plataformas digitales. Tú puedes acceder al sistema de solicitud de información, ¿cómo era que se llamaba? El SAIP, Sistema de Solicitud de Acceso a la Información Pública, el SAIP, lo pueden buscar y ahí le mandan los datos que ustedes necesitan. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros solicitamos los datos, muy bien, pero seguimos teniendo muchos problemas porque, y sucede en todos los estudios que pudiéramos ver, entre el mismo gobierno se debe de decidir cuál es el camino que se sigue. O sea, cuáles son los datos más reales, cuáles son los datos menos reales. Tenemos inconsistencia entre dos datos de instituciones públicas que tienen una visión tal vez o una idiosincrasia distinta, pero que se tiene que poder explicar de manera concreta cómo funciona cada uno y por qué, si no cuadran, por qué no están cuadrando. En salud, nosotros normalmente tenemos una situación en donde no se tiene el historial clínico de la gente a la mano. O sea, los médicos, básicamente cada vez que tú vas a un médico tienes que hacer desde cero todo el proceso, algo que pudiera ser completamente parte del sistema público. En educación también tenemos algo muy parecido porque ¿cuántas veces aquellas personas que han tenido que hacer procesos de educación le piden como 50 documentos que tiene el mismo gobierno, porque tú vas a instituciones del mismo gobierno a solicitarlas y básicamente no tienen ningún tipo de interconexión entre ellas? Ni de hablar, en este otro punto, no hablemos de cómo están distribuidos el catastro nacional, cómo está distribuidos los títulos en nuestro país, quiénes son los dueños de las tierras. Que aquí, al no tener una estructura organizada, aparecen la gran cantidad de problemas que hemos ido en el país, se han ido subsanando, es real, pero aparece esa gran cantidad de problemas que se tuvieron. Que nadie sabía ni de quién era el título de quién. Y siguen apareciendo títulos de personas que en su vida habían pasado por un lugar, les gustó y de repente encontraron un título, sabrá Dios dónde. La otra viene siendo también los datos de tributación. Como dije hace unos días en el programa, yo recomiendo a todos ustedes hablar con la DGI. Porque la DGI ahora mismo está informándole a la gente que hace un mes le dio
impuestos al día que deben un sinnúmero de dinero. Sabrá Dios de dónde. Porque están buscando dinero y eso está bien, yo entiendo esto, pero no porque están buscando dinero hay que ponerle deuda a la gente de la nada. Revisen eso, revísense, porque esto también es un tema. Y ahí vamos a lo mismo, es un tema de datos, es un tema de información. Y esto no solamente lo digo yo, sino también que hay diferentes informes del mismo gobierno que dan a colación estos mismos datos, estos mismos problemas que estoy mencionando. Y bajo este criterio, ¿por qué Joan Monegro dice que eso tiene que ser un tema trabajado desde la Cámara de Diputados y Senadores y al final lo que yo he dicho es el gobierno que se está manejando mal, en cierta forma, ¿cierto? Pero hay algo que hay que recordar que yo siempre doy énfasis en este programa. Que las leyes no las hace el gobierno, no las hace el presidente, o no debería. Las leyes las hacen los diputados y los senadores. Y hablemos un poco de las leyes y el marco legal que actualmente se está utilizando como leyes relacionadas con las estadísticas y los datos en la República Dominicana. Que aquí es donde a mí me encanta hablar y explayarme. No por el contenido de las leyes, sino porque sorprende. La ley principal, que es la ley vigente para estadísticas y censos, es la ley 5096. Que cuando yo le digo ley 5096, cualquiera que me escucha, la escucha rara, porque ya uno está acostumbrado a las leyes, ¿verdad? Los que crecieron ahora, nacieron después del 2000, las leyes 204, que también la vamos a mencionar esa, piensa en la ley 100-20, ¿verdad? Porque son las leyes de esos años. La ley 5096, que es la ley vigente, se oye rara, la ley vigente de estadística y censo, se oye rara porque es una ley de 1958. 1958. En otras palabras, una ley de estadísticas y censos completamente desactualizada. Una ley de estadísticas y censos que para los tiempos que esa ley se hizo, 1958, las computadoras, los datos no existían. Esto es algo importante entenderlo. Que si esta es la ley de estadística, nosotros necesitamos actualizar la ley de estadística para que se le pueda decir a las instituciones públicas por ley cuáles son las estadísticas que tienen que estar llevando y cómo deben de estar llevándola y cómo deben de reportarla. Para que no sea simplemente una idea, para que no sea simplemente lo que se le dé la gana de reportar y ya, no. Tienen que ser cosas que valgan la pena para la sociedad. Y que para colmo están interconectadas. Pero ¿cómo vamos a hablar de interconexión si la ley básica, la ley esencial que se está manejando ahora es la de 1958? No, no hay forma. Por lo tanto, ¿dónde tenemos que comenzar? Bueno, comencemos por la base y lo que se tiene que mover es que esa ley se tiene que actualizar. Por lo menos, uno esperaría tener una ley ya actualizada para los tiempos que existían las computadoras. Luego de esto, que aquí sí aparece la ley 204, la cual es la de libre acceso a la información pública y la obligación de los archivos institucionales. Eso es bueno. Esa es la que crea justamente también el portal único de solicitud de acceso a la información pública, la SAIP, crea también transparencia dentro de muchas instituciones. Todo esto que es válido. Ahora, insisto, eso es un parche. Porque si desde la estadística base, de la ley base, no estamos claros cuáles son las estadísticas que estas instituciones tienen que seguir, ellos pueden simplemente buscar la información, no tienen rigurosidad en captarla y bueno, te dan lo que a ellos les parezca.
La otra ley, que también es válida, pero es también un parche, es la ley 172-13 de protección de datos personales. Ahí es la ley que donde busca defender a la ciudadanía, muy válida, de que, bueno, mi información es mi información, no la pueden utilizar a lo loco, no la pueden mandar para adelante, pero, bueno, mi información es mi información y tengo que cuidarla. Bien, válido, insisto, es un parche. Porque el problema principal, tal vez para el gobierno lo más importante, es saber de la gente a nivel personal. Y bueno, hay que defendernos de eso, válido, muy bien. Pero a nivel general, para investigación y esto, a mí no me importa, sinceramente, si la observación 1, la gente 1, la primera persona que yo tengo en mi línea de datos es Juan Pérez o Miguel de Cervantes o el presidente, no me importa. A mí lo que me interesa es la información y que la información esté bien estructurada y se pueda manejar de manera correcta. Entonces, tenemos que ver una transformación de esa línea. A los diputados y los senadores que busquen ese trabajo y lo pongan y lo realicen, porque no es invertirse el agua tibia, ya existen. O sea, ya hay muchísimas leyes de compañeros, países compañeros, que no es copiarla tampoco, pero que podemos tomar de referencia. Y ni siquiera hay que tomar de referencia, es tener hasta sentido lógico en que cada institución tiene una naturaleza y que yo le debo de exigir sobre la naturaleza de cada institución que tenga unas estadísticas y unos datos lo suficientemente óptimos para yo poder utilizarla en mi toma de decisiones. El Senado, la Cámara de Diputados y el mismo gobierno, el Poder Ejecutivo, debería de estar basando todas sus decisiones, no en que yo me levanté un día y pienso algo, no, sino en estadística, en información verídica, en datos duros. Y yo sé que hay ya mucho trabajo hecho en esa línea, pero se tiene también que formalizar y que un ciudadano pueda exigir en base a una ley actualizada. No que cada institución esté buscando soluciones por su lado, que lo están haciendo y hay que hacerlo, porque al final, si la ley que tenemos, porque los senadores y los diputados no lo ven como importante, es de 1958, que para mí ya todas las leyes de la República Dominicana se tuvieron que haber revisado, todas las que ya sean antes del 2000, porque cambiamos de milenio, ni siquiera de siglo, que también cambiamos de milenio, y algo tuvo que haber sucedido que cambió las reglas del juego fuertemente. Y que sucedió en Internet, ahora mismo estamos enfrentando nuevamente la IA, y si eso es con la IA, yo no sé cuándo es que vamos a cambiar las leyes. Entonces, tenemos que entender esa parte y exigir a nuestros representantes también que busquemos leyes más adaptadas a la realidad de la República Dominicana y a la actualidad. Entonces, ¿cuáles pueden ser recomendaciones claves también en este sentido? Lo primero es buscar una política nacional de datos abiertos, catálogos, formatos y portales interrelacionados, que estén operados por varias instituciones y que nosotros como ciudadanos podamos encontrar información rápida y fácil y que hasta entre las mismas instituciones puedan encontrar información rápida y fácil. Yo todavía no entiendo por qué es que uno se tiene que volver el mensajero de todas las instituciones de este país cuando tiene un problema. Perdiendo el tiempo, como que los tapones están de más, como que no existen, como que uno puede ir a 60 lugares en un solo día. Otro punto importante es crear ya uno... Mira, ahora mismo existe la ONE, pero la ONE no recibe fondos. La ONE la tienen ahí, que es la Oficina Nacional de Estadística, la tienen ahí pasando trabajo, haciendo con unos muy buenos técnicos lo que pueden, lo que Dios le permite, pero con poco dinero.
porque aquí todavía no se le ve la importancia a los datos, a la estadística. Aquí quieren sentarse en la silla y decir, no, yo sé todo. Y la inteligencia artificial lo sabe todo, pero la gente que sin información, sin datos, salieron a la calle y vieron dos cosas y dicen que lo saben todo. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar problemas reales de nuestro país si no tenemos información? Entonces, necesitamos una institución de gobernanza de datos mucho más fuerte, que se pueda, por eso es que digo que no entiendo esa unificación del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Economía, porque justamente la ONE es una dependencia del Ministerio de Economía porque es una de las encargadas de captar los datos importantes para todos los informes, que como dije, pasa trabajo. Pero aunque pase trabajo, eso es parte del proceso de crecimiento y de evolución. Se está ligando y yo espero que esta parte de las informaciones y los datos no se pierda. Porque ya lo poco que se ha avanzado, al revés, debería de estar potenciándose. Y debería de haber una ley que la estuviera también potenciando. En este país, también, algo que debería de ya existir, que hasta donde tengo entendido no he tenido acceso a ella, y la tiene por lo menos contrataciones públicas, se llaman APIs. Las APIs son una forma de conectar sistemas a las informaciones públicas de manera rápida o informaciones generales, de bases de datos generales, de manera rápida y segura, en donde el gobierno pudiera estar permitiendo a la gente acceder a la información de una manera acelerada, utilizándolo dentro de ciertos sistemas para ellos mismos ir mejorando. También revisión de gestión de datos a manera masiva y también información al día con dashboard y todo esto. O sea, hay muchísimo camino, hay muchísimo camino. Pero se tienen que entrar en esa visión de que el país necesita avanzar. ¿Cuál pudiera ser un plan de implementación incluso? Usted comienza diagnosticando, revisando los mapas de datos que ya existen, que se van a dar cuenta que faltan muchísimos de lo que pudieran ser útiles. También, el segundo punto, luego de que ya usted vio eso, para aquellos diputados y senadores que nos escuchan, que creo que han habido, eso es lo peor, que han entrado varias veces ideas para actualizar estas leyes. Entre ellas creo que la última fue la de Farideh cuando fue senadora y pasó sin pena y sin gloria, al parecer, esa intención de ese cambio de ley. La infraestructura digital también debería de revisarse para que la gente pueda tener acceso de una forma más fácil. La cantidad de veces que a uno nos dicen, pero esa información está ahí y es un caos poderla encontrar, hasta gente que sabe de eso. Capacitación general para la población y despliegue para la población general, que la puedan tocar, sentir, saber que la información y los datos existen. Todas esas informaciones van a servir mucho para el bienestar de la economía y sirven mucho para el bienestar de la economía en general. Y obviamente, un punto que ni siquiera se debería de estar repitiendo, pero es evaluación y mejora continua. Siempre se tiene que estar buscando mejorar. Pero insisto, para comenzar todo este camino, tenemos que tener una intención desde el punto de vista de los senadores y los diputados de poder ajustar las leyes para la actualidad, para los tiempos en el que el Internet se inventó, en el que las computadoras existen y que ya hace muchísimos años no utilizamos base de datos o guardamos datos en papel, sino que todo lo estamos digitalizando. Gracias por seguir aquí con nosotros en este subprograma iMoney Super 7. Miren, en el día de hoy, la verdad es que vemos muchas situaciones en donde la República Dominicana puede estar mejorando. Y entre tantas situaciones que vemos, hay una que en el día de hoy ha tomado un poco más de fuerza, sobre todo por las informaciones de los cambios de la forma de transportarnos. ¿Qué quiero decir con esto?
recordamos que el Intran ha informado que van a haber cambios en las vías, en las formas bueno, de doblar a la izquierda, doblar a la derecha, que si van a poder, ¿cómo lo explicamos? Moverse de un lado al otro. Entonces, se están haciendo situaciones, se están haciendo los trabajos para, en teoría, poder eficientizar las vías públicas de nuestro país. Y esto me parece bien. El intento, al menos. Ahora, vamos a lo mismo que acabo de mencionar. ¿Hay algo que se tiene que hacer? Sí. ¿Hay cosas que tienen que cambiar? Sí. Pero, fuera de los intentos, hay que entender que si no tenemos información o solamente hacemos las cosas porque queremos, no vamos a llegar a ningún lado. La verdad es que yo espero que todos los cambios que se están buscando hacer estén basados en información y no en el simple y llano hecho de que a alguien se le ocurrió un día, se levantó y dijo, para la izquierda, si la gente deja de doblar aquí para la derecha, va a ser mejor. Sino que se haya hecho una revisión, se haya hecho un análisis y esto puede ser un plan piloto muy válido para ver si de verdad funciona. Que también eso debe de suceder. Los cambios tienen cierto nivel de ser traumáticos. Y debemos todos, que esto sí lo digo, debemos todos de intentar apoyar a mejorar la situación en nuestro país. Es como yo lo veo, es como yo entiendo. Tal vez para algunos las soluciones que se están buscando son una locura. Yo tampoco la defiendo, no la entiendo, no la sé, no la entiendo, porque tampoco se encargan de informar bajo qué criterios se tomaron las decisiones, pero es válido. Algo se está haciendo. Lo que yo espero es que no se esté haciendo algo simplemente por hacerlo, sino que de verdad se esté buscando una solución real. Y aunque podamos ver que esto tenga su problema, obviamente, como ya dije, toda solución pasa por un proceso que no necesariamente es el cambio necesario. Bien, eso nos pasa a todos, nos pasa hasta en los trabajos, nos pasa en todos lados. Ahora voy a lo mismo, que es donde incomoda, donde molesta a la gente. ¿Bajo qué criterios estamos haciendo estos cambios? ¿Bajo qué procesos analíticos se llegaron a decir que hacer estos cambios son buenos? ¿Qué estadística soporta esto? ¿Por qué esa solución y no otra? Y digo por qué esa solución y no otra, porque para mí una razón de las grandes problemáticas de nuestro país no tiene nada que ver con los semáforos, necesariamente, o con los AME. Es que hay una gran parte que tiene que ver con la imprudencia que se permite, que ahí ya todo el sistema tiene problemas, por las imprudencias que se permiten, que no hay régimen de consecuencias en uno manejar como un loco, en donde cualquier tipo de persona que exista ve que no puede cruzar una línea y en vez de haber una vez poniéndole una licencia, una multa, perdón, en la mitad de la calle porque se quedó en la mitad de la calle en rojo y el que está mal es el otro que está en verde, según parece muchas veces, y no le pasa nada a nadie. Por eso es que seguimos teniendo este tipo de problemas. Para mí no es por doblar de izquierda o doblar de derecha. Y uno dirá, no, pero es que hay que entenderlo, porque es que estaba en verde y se puso rojo. Sí, pero si usted ve que está entaponado adelante y estaba en verde, aunque esté en verde por usted no tiene que ponerse a la mitad de la calle a esperar a que el otro avance. Porque va a seguir el mismo tapón, pero usted en la mitad de la calle no va a permitir que nadie más pase. Y eso es parte de lo que tiene que entenderse en la educación vial de la República Dominicana. Pero como digo, no es un asunto ni de ricos, ni de pobres, ni de hombres, ni de mujeres, ni de niños, ni de jóvenes, ni de adultos más viejos. Es un asunto nacional. Es un asunto que desde la raíz vamos teniendo problemas. Y no lo digo yo,
lo sabemos en el país entero. ¿Cuántas veces? Es que yo recuerdo una vez que a mí me dieron, la prueba que a mí me hicieron, que yo espero que ya eso lo hayan cambiado sinceramente, para mí fue traumático. Porque es que esa frase me quedó en la cabeza marcada de por vida. Y fue que cuando yo fui a sacar mi licencia, lo primero que me dice la joven es, piensen que no están manejando en la República Dominicana y que están manejando en un país que se respete las leyes. Y yo, ajá, ok. O sea, en este país la gente sale a manejar como chivo sin ley, pero se lo están diciendo desde el día 1. O sea, usted va a manejar como se dé la gana en la calle, pero aquí en el examen manejen como que son gente decente. Es lo que yo entendí. Como que usted sabe manejar y recuerda que las leyes se cumplen y que las líneas se respetan y que los cuadritos tienen un significado importante. Cuando esa joven dijo eso, yo dije, no, pero el sistema es que tiene un problema y va a seguir teniendo problemas. Y el tiempo me ha dado la razón porque yo conseguí la licencia cuando yo tenía 18 años, la licencia oficial. Ya yo tengo 28 y llevamos 10 años con el mismo problema. Y ahí voy a lo mismo, no tiene que ver con gente, no tiene que ver con gobierno. Tiene que ver con el sistema. O sea, lo digo que no tiene que ver con gente ni con gobierno porque no fue ni un gobierno, ni el otro, ni el del partido anterior, ni el del partido de ahora, ni el que viene, nada de eso. Es que si desde la concepción tenemos problemas, en algún punto va a estallar. Y es lo que estamos viviendo ahora. Y esto que estamos viendo en estos días son parches. Son parches. Porque hasta que la población completa no se alinee en, o no se busca alinear en poder tener una educación vial real, una educación de como país, de que se respeten las reglas del juego del país, aunque se pase un poco más de trabajo, no vamos a lograr avanzar y vamos a seguir aumentando los problemas de tránsito, los problemas de choques, las vidas que se pierden en el país que más choques suceden, que es este. Que yo estoy casi seguro que todavía nos faltan accidentes por registrar. Nosotros tuvimos solamente el 2023 2.949 muertes por accidente en la República Dominicana. En el 2021 tuvimos hasta más de 3.000 muertes. O sea, nosotros tenemos una gran cantidad de personas que mueren año tras año solamente en accidentes de tránsito. Y esos son los que mueren. Y que Dios los tenga en su gloria a los que murieron. Pero ustedes saben la cantidad de personas que llegan a los hospitales, a las emergencias, por choques, por problemas de tránsito. Gente que tienen que ser tratadas. También que tienen un costo para la sociedad dominicana porque no se maneja bien. Sin contar que por el mismo problema de que no se maneje bien, y que vamos a sacar hasta un artículo de esto, la cantidad de dinero que pierde el Estado dominicano y el pueblo dominicano, porque el tiempo suyo, del que me escucha, tiene un valor. Nosotros como pueblo, como sociedad, perdemos más de 75 millones de horas. De horas que se pueden trabajar solamente en tapones. Cuando usted va y para llegar a 2 esquinas le toma hora y media, es un problema grave. O debería de ser un problema grave, porque es hora y media que usted adivina qué tan productivo fue. Nada. Su productividad fue 0. Por eso es que ahora las reuniones virtuales se han vuelto tan buenas como salvación de esto. Porque salir a una reunión
es un martirio. No porque a ti no te guste llegar a la reunión, es porque tú sales con un tiempo calculado y es una ruleta rusa. Que el camino que siempre tú llegabas 15 minutos, de repente el día que más tú lo necesitas, cambia a 1 hora. Y no solamente que cambie 1 hora, sino que se mueve. Hay gente que tiene la desdicha que en un día llega a los 15 minutos, al otro a la media hora, al otro a la hora y media, después de nuevo en 15 minutos, porque el tapón ni siquiera se sabe por dónde comienza ni dónde termina. Entonces, estos son problemas también reales que debemos de ver a nivel vial en la República Dominicana y que tienen un costo económico fuerte para nuestra nación. Pero estos puntos los vamos a discutir más a profundidad más adelante en los próximos programas. Hemos llegado al final en el programa del día de hoy. Queremos agradecerles a todos ustedes por su sintonía. Recordarles que nos sigan en las redes sociales como @iMoneyRadio y decirles que justamente nos sigan ahora porque vamos a estar haciendo una campaña y una preparación para un curso que vamos a estar dando completamente gratuito de economía y finanzas, pero principalmente de finanzas personales, para ustedes que nos escuchen y desean mejorar su calidad de vida y su educación financiera completamente gratis. Un curso muy completo. Con esto dicho, nos despedimos y le decimos que sigan en sintonía en esta su emisora, la Super 7.